Hola Nayus. Hola Michael. Hola iglesia. ¿Cómo están? Estamos muy felices de tenerlos aquí en nuestra transmisión en línea. Dios es bueno, este es un día nuevo y creemos que Dios va a hacer grandes cosas en este servicio. Así es, Nayuska, es por eso que nuestras expectativas están en lo más alto. Es un tiempo donde podemos pasarlo en familia y tú desde el otro lugar de la pantalla puedes escuchar lo que Dios ha puesto en el corazón de nuestros pastores. Exactamente. Tienes que disfrutar de este tiempo, no puedes perderte absolutamente nada. Y también quiero expresar la alegría que siento de poder seguir sirviendo a nuestro Dios a pesar de que no estemos presencialmente. Gracias a Dios porque podemos servirle aún desde estas plataformas. Así es. Estamos en vivo y en directo a través del Facebook, a través de YouTube y realmente compartir la palabra de Dios no podemos parar. Esto no tiene por qué parar porque tenemos que contar que realmente existe un Dios real para gente real, Nayuska, como tú y como yo y como todas las personas que nos están mirando. Entonces, prepárate porque lo que está por venir está buenísimo. Así es. Así que te animamos a que puedas compartir esta transmisión, compártela para que todos tus amigos, familiares puedan ser parte de lo que Dios va a hablarnos en esta mañana. Así es. Entonces, Nayuska, tú tenías un versículo que nos quieres compartir en este tiempo. Así es, quería compartirles lo que está escrito en Filipenses 4, del 4 al 6, que dice: alégrense en el Señor, otra vez les digo, alégrense. Vuestra gentileza sea conocida delante de los hombres, el Señor está cerca. Así es, y también queremos animarte a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas absolutamente nada y puedas ser parte de lo que nuestra iglesia está haciendo en este tiempo. Así es. Entonces, Nayuska, ¿qué te parece si comenzamos con nuestras alabanzas? Exactamente, así que no esperemos más y ahí en tu casa con toda alegría y con todo tu corazón vamos a alabar a nuestro Dios. Así es, entonces comencemos con nuestro servicio online. Iglesia, sea bienvenidos a este tiempo de alabanza y de adoración. Vamos a cantar juntos esta canción, así que hazlo con todo tu corazón. Amén. Vamos a repetirlo todos juntos. Tu corazón quiero ver cómo mueves las montañas, muévete en mi interior. Seguiré tu voz y pondré mi mirada en lo inesperado, en la sombra de tu caminar, tus pasos seguiré. Oh sí, Jesús, te adoramos. Me invitaste a tu mesa, junto al pozo te encontré, me buscaste, siempre estás allí. Sí, Jesús, tan cerca de mí. Tu corazón
pero al pensar en lo que hiciste tú por mí, sé que tu gracia me guiará. Vamos, iglesia, tu corazón quiero ver cómo mueves las montañas. Muévete en mi interior, seguiré tu voz y pondré mi mirada en lo inesperado, en la sombra de tu caminar, y no temeré. Yo confío que tú eres fiel. Dios, muévete en mí. Te adoraré. Dios, me acerco a ti, listo para lo que venga, para lo que tú harás. Tus pasos seguiré. Oh sí, Jesús, te adoramos a ti, Señor. Tú lo eres todo para nosotros, Jesús. Grande y maravilloso eres, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Y al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas
separa de tu amor. Nada nos separa de ti. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Y aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Y yo sé que a mi lado siempre estás. Y yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Y traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Y nada nos separa, nada nos separa. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Buen día, apreciada familia Juan 3:16. Es para mí un gozo y una satisfacción muy grande estar conectados juntamente con ustedes para tener este hermoso tiempo de predicación de la palabra de Dios. Yo creo que ustedes están contentos, felices, escuchando la palabra, pero también viviendo en victoria todos los días de su vida, porque tenemos un gran Dios que está con nosotros todos los días. Y Él nunca nos deja, Él nunca nos desampara, Él siempre nos guía y siempre nos ayuda en todo. Y creo que nos va a ayudar también en esta mañana en lo que vamos a compartir con ustedes. Y el tema que vamos a hablar con cada uno de ustedes es: la verdadera lucha es espiritual. La verdadera lucha es espiritual. Y quiero leer en las Escrituras el pasaje de Éxodo capítulo 17 del 8 al 16. La Biblia dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así
hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. El Señor bendiga su buena palabra. Estamos hablando del pueblo de Israel que ha salido de Egipto, y ellos en ese tiempo, de hecho, todavía no habían renovado sus mentes y tenían una mentalidad de esclavos o de sirvientes. Y para ellos, enfrentar una batalla no era nada fácil, pues ellos eran un pueblo ganadero y agricultor y que no habían estado acostumbrados a pelear nunca. Entonces, esto era nuevo para ellos. Ahora, en la Biblia tenemos la ley de la primera mención, y en este caso es la primera vez que Israel va a pelear con sus enemigos. Y cuando esto sucede, en ese pasaje aparecen detalles o principios de cómo van a ser las futuras luchas del pueblo de Israel, y de hecho también esto apunta a cada uno de nosotros como cristianos. En este caso, son los amalecitas quienes deciden atacar a los israelitas, y los amalecitas eran descendientes de Saúl. Y ellos eran 100% carnales y eran opuestos a todo lo espiritual. Y el pueblo de Israel, de hecho, era un pueblo espiritual, y por eso había esa oposición. Y esto ya nos habla de la constante lucha que hay entre la carne y el espíritu en la vida del creyente. Y todos tenemos que saber cómo vencer esa lucha o esa batalla espiritual. Ahora, ante la inminente batalla entre los amalecitas e Israel, Moisés dijo a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Definitivamente se tenían que escoger hombres aptos para la guerra y con las armaduras que tenían, que no era mucha, porque ellos no estaban 100% preparados, equipados para la batalla. Así que tuvieron que enfrentar a los amalecitas porque no tenían otra opción, y ellos tenían que defenderse y luchar contra ellos, porque de lo contrario los otros los iban a exterminar. Saben que algo similar sucede con nosotros en nuestra lucha espiritual que tenemos como resultado de haber nacido de nuevo, porque apenas nacemos de nuevo, salimos de las tinieblas a la luz, y obviamente las tinieblas se nos oponen después de ello. Y va a haber esa lucha espiritual contra nuestros enemigos espirituales. Porque la Biblia misma nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por lo tanto, tenemos que aprender y tenemos que prepararnos en esta lucha espiritual para que tú y yo seamos más que victoriosos o más que vencedores en aquel que nos amó, que es Cristo Jesús, porque en Él nosotros vamos a ganar toda batalla espiritual en base a su victoria que Él ya ganó en la cruz del Calvario, y con Él vamos a ser más que vencedores. Ahora, en el pasaje que estamos mirando de Éxodo 17, hay mucho simbolismo bíblico de cómo se pelea una batalla con Dios. Y en este caso, Israel está peleando unido a Dios. Dios los está guiando. Es decir, esta no era solamente una batalla física, sino que al mismo tiempo era también una batalla espiritual. O podríamos decir que era una batalla en dos frentes. Esta batalla se estaba librando en dos frentes. Y si entiendes bien
te vas a dar cuenta que el frente principal era más importante. Y si se ganaba en el frente principal, se ganaba también en el frente secundario. El versículo 9, Moisés le dice a Josué, sal a pelear contra Amalek mañana. Ese era el frente terrenal, o era el frente humano, o el frente secundario. Pero Moisés le dice a Josué, yo saldré y subiré a la cumbre del collado, y la vara de Dios estará en mi mano. Y se llevó Moisés a Aarón y a Hur como sus ayudantes. Entonces, la batalla principal estaba en Moisés, que iba a estar en el monte o en el collado, ayudado nada menos que por Aarón y por Hur. Y de esa batalla espiritual dependía la otra batalla terrenal o física que estaba librando Josué y estaba peleando contra los amalecitas. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que saber que todos nos enfrentamos siempre a una batalla espiritual y también a una batalla humana o a una batalla terrenal. Pero que la batalla humana o terrenal es secundaria, pero la batalla espiritual es la más importante. Y si podemos ganar la batalla espiritual primero, la batalla terrenal también será ganada. Y cuando continuamos con esta historia, vamos a ver que llegó el momento de la batalla entre israelitas y amalecitas. Y, por cierto, que los amalecitas desconocían completamente la batalla espiritual. Ellos solo luchaban con sus fuerzas en el nivel terrenal, en el nivel humano. Ellos no entendían ni discernían que había una batalla espiritual que se estaba llevando a cabo. Si ellos la hubiesen discernido, no habrían entrado en esta batalla, porque sin duda iban a ser derrotados, dado que Dios respaldaba a el pueblo de Israel y a Dios no había quien lo pudiera vencer y derrotar. Para que entendamos bien esto, podemos ver la historia de Amán y Mardoqueo en el tiempo, obviamente, del rey Asuero y de la reina Esther. En este tiempo del rey Asuero y de la reina Esther, Amán es un personaje importante unido al rey. Pero si Amán hubiese sabido que había una batalla espiritual y que Dios estaba en su contra y que Dios luchaba contra él, en base a que Dios obviamente tenía un pacto con el pueblo de Israel para defenderlo de todos sus enemigos, entonces nunca se habría atrevido a luchar contra Mardoqueo, porque iba a luchar contra Dios mismo. Y si Dios luchaba en favor de Mardoqueo, sin duda él ya estaba derrotado por anticipado. Y por cierto, nosotros sabemos el resultado de esta batalla. Para hacerlo breve, Amán preparó una horca para matar a Mardoqueo. Lo curioso fue que el rey usó su propia horca para matar a Amán. Y en este caso, pues murió Amán y Mardoqueo fue librado. Pero no solamente Mardoqueo fue librado. El plan de Amán era que murieran todos los judíos, todos los israelitas que estaban en el imperio. Y un determinado día ya se había designado, planeado y había sacado un edicto de parte del rey para que los judíos sean matados. Pero Dios intervino y sacó otro edicto para que los judíos se defiendan de ese plan malévolo que había tenido Amán. Y entonces salió la orden por todo el imperio de que los judíos podían unirse y podían defenderse de sus enemigos. ¿Y qué creen que pasó en el día señalado? Los judíos mataron a todos sus enemigos y quedaron libres de ellos. Eso fue algo que Dios hizo y que Dios realmente
respaldó a su pueblo porque Dios estaba con él. Dios estaba con su pueblo Israel. Y volviendo a la historia de Moisés, entre la lucha con los amalecitas, vamos a encontrar que sucede lo mismo. Como dijimos, hay dos campos de batalla: el campo natural, terrenal y humano, y el campo espiritual o el campo divino. Pero también dijimos que el campo de batalla espiritual es el más importante, es el prioritario, y nosotros lo vamos a comprobar en el versículo 11, que nos dice que cuando Moisés alzaba sus manos con la vara de Dios en ella, dice, Israel prevalecía o Israel ganaba la batalla. Pero cuando Moisés bajaba las manos por cansancio, por debilidad, entonces los amalecitas avanzaban y ganaban la batalla. Y eso nos muestra que la principal batalla es espiritual, es la más importante. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser entendidos en cómo saber luchar esta batalla espiritual. Porque el mismo apóstol Pablo nos dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él está reconociendo que hay una lucha espiritual, hay una batalla espiritual, y esa batalla tiene que ser ganada para que también la batalla natural o en este mundo sea ganada. Ahora, si nosotros volvemos a la historia de Moisés con el pueblo de Israel que está luchando con los amalecitas, nos vamos a dar cuenta que esta batalla entonces se estaba realizando en dos frentes. Dijimos que el frente principal es el espiritual, y de este depende el otro frente, que era un frente humano o era un frente terrenal. Y dijimos también que cuando Moisés bajaba los brazos por cansancio o debilidad, Israel perdía la batalla. Y entonces nos preguntamos, para entender este asunto, ¿qué tenía Moisés en sus manos que cuando la bajaba el pueblo de Israel era derrotado? Bueno, Moisés tenía en sus manos la vara de pastor que siempre había tenido. ¿Y a qué simbolizaba esta vara, que era tan importante que cuando esta vara realmente bajaba, porque Moisés se cansaba, entonces ellos perdían la batalla? Pues esta vara simbolizaba la autoridad de la palabra de Dios. Y por eso, cuando ellos bajaban la vara, que representa a la autoridad espiritual o a la confianza plena que cada uno de nosotros debemos de tener en la palabra de Dios, ellos eran derrotados. Eso significa que cuando bajaban es como si no confiaran en las promesas de Dios y eran derrotados. Y eso es lo mismo para nosotros en este tiempo en el cual vivimos. Nosotros todos tenemos que levantar en alto la palabra de Dios. Tenemos que declararla, confesarla, tenemos que amarla, tenemos que deleitarnos en ella, tenemos que creerla, y cuando actuamos conforme a las promesas de Dios, nosotros siempre vamos a tener éxito y victoria en toda batalla espiritual que tengamos. Porque recuerden, la palabra de Dios es la espada del Espíritu, es la espada del Espíritu. Y si es la espada del Espíritu, traspasa todo espíritu contrario cuando nosotros nos mantenemos creyendo y confiando en ella. Pero cuando nosotros tenemos dudas de la palabra, cuando tenemos temor de que de pronto vamos a fracasar o no se va a cumplir la palabra de Dios por desánimo, por tantas circunstancias que vienen a nuestras vidas, entonces nosotros vamos a ser derrotados por nuestros enemigos. Por eso es que hay que levantar en alto la palabra de Dios. Y también ahí nos damos cuenta de por qué el enemigo se interesa
en que tú no aprendas la palabra, en que tú no entiendas la palabra, o que si la aprendes y la entiendes, dice que Él viene para robarte la palabra de Dios de tu vida, porque Él es ladrón y no quiere que esa palabra se cumpla en tu vida. Entonces, cada uno de nosotros, como familia, Juan 3:16, como congregación o como iglesia, no debemos permitir que el enemigo nos robe ninguna palabra, ninguna palabra, ninguna palabra. La Biblia dice de Samuel que él no dejó caer ninguna palabra en tierra. Eso significa que él la atesoró en su corazón, él la vivió, y nosotros sabemos que Samuel fue un líder de líderes. Él fue un líder excelente y fue un hombre de Dios utilizado mucho, y Dios trajo un gran avivamiento al pueblo de Israel a través de su vida. ¿Por qué? Porque él atesoró la palabra de Dios, él valoró la palabra de Dios y él vivió esa palabra o la levantó en alto. Y entonces nosotros tenemos que saber que no hay nada más importante para nosotros que la palabra de Dios, y por eso debemos levantarla en alto, porque a través de ella nosotros tenemos victoria y tenemos que confiar, porque no hay una palabra mejor o más confiable que la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios, es la palabra más confiable en todo el universo. Ahora, quiero que veamos cómo venció, en este caso Moisés, el cansancio y la debilidad cuando estaba en el monte o en el collado, es decir, estaba en una parte alta, lo cual nos habla de que cuando nosotros oramos o cuando estamos en comunión con Dios, subimos al monte de Dios, subimos al monte para tener comunión con Él y disfrutar de su presencia de una manera especial en nuestras vidas. Pero ¿cómo venció esta batalla espiritual Moisés? Para que entonces Josué pueda ganar también la batalla en lo natural. Recuerden, Josué está en el llano, Moisés está en las alturas y está en plena comunión con Dios y está librando la batalla espiritual. Quiero que leamos el versículo 12 de Éxodo 17. Dice, las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Ahora, ya hemos visto que cuando Moisés bajaba los brazos con la vara de Dios, que representa a la autoridad de la palabra de Dios o a las promesas de Dios para nuestras vidas, el pueblo de Israel era derrotado por los amalecitas. Y esto se dio porque Moisés se cansó con el correr del tiempo. Y lo cierto es que si nosotros levantamos nuestras manos solamente, sin nada, por 10 o 15 minutos nos vamos a cansar. Ahora imagínense con una mano con una vara en nuestras manos, pues eso va a ser mucho más difícil para poder sostenerlo y más fácil para bajar las manos. Creo que ni 10 minutos nosotros aguantaríamos esto. ¿Cuánto duró la batalla? La batalla duró casi todo el día, hasta el atardecer. Entonces eso era un montón de tiempo. Pero este simbolismo nos hace ver lo importante que es mantener las cosas en su lugar dentro de los principios de Dios para que podamos ganar la batalla espiritual. Así que Moisés se cansó con el correr del tiempo y entonces bajó sus manos. Con esa vara, pues no pudo sostenerla por mucho tiempo, se cansó y empezó a bajar los brazos. Y cuando él bajaba sus brazos, de hecho el pueblo era derrotado. Josué y su ejército eran derrotados. Y eso se dio cuenta Aarón y se dio cuenta también Hur, quienes acompañaban a Moisés. Y entonces
ambos deciden ayudarlo a levantar las manos para que entonces se mantenga la victoria en favor del pueblo de Israel. Ahora, veamos que Aarón, que es uno de los que levanta las manos a Moisés, él pertenece a la tribu de Leví, y esta era la tribu sacerdotal, y Aarón era el sumo sacerdote. Y la función principal de un sacerdote es orar, es interceder por el pueblo delante de Dios. Entonces, Aarón, como sumo sacerdote, oraba en favor del pueblo, pues el pueblo tenía un montón de necesidades y tenía que estar orando constantemente. Así que podríamos decir que Aarón representa a la oración. Así que cuando Moisés se cansó, dice la Biblia que él se cansó pues todo su cuerpo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Primero le ponen una roca donde él se sienta. Me imagino que esa roca la trajeron a tanto como el sumo sacerdote Aarón, y la trajeron de algún lugar y pusieron debajo de Moisés para que él se siente porque estaba cansado. Y quiero que sepan que cuando estamos en medio de la batalla espiritual, debemos entender también que nosotros necesitamos descansar. Pero, ¿a qué simbolizaba esta roca que pusieron debajo de Moisés para que él se siente? La roca es Cristo, dice la Biblia. Entonces él descansó sobre esa roca que es Cristo. Y el Señor nos dice también a nosotros que si estamos cansados y cargados, Él nos dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. Pedro nos dice en 1 Pedro 5:7 que echemos sobre Jehová todas nuestras cargas porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que cada uno de nosotros, cuando estamos en medio de una batalla, tenemos que aprender a descansar en Jesucristo, y descansar en Jesucristo es descansar en sus promesas, es descansar en su palabra, es descansar en lo que Él ya ha ganado y ha hecho para nosotros. Y Hebreos 4 también nos dice, los que hemos creído, entramos en su reposo. Es decir, por fe, en su promesa, en su victoria, nosotros descansamos en Él. Por otro lado, cuando te cansas y descansas en Cristo, todavía necesitas que otras personas te ayuden a levantar las manos. Y Moisés, de hecho, aunque estaba descansando en la roca, necesitaba de Aarón y necesitaba de Hur para poder levantarle las manos. Entonces, cuando vemos el cuadro completo, nos damos cuenta que Moisés descansó en la roca que es Cristo. Estuvo allí descansando sobre esa roca, pero sus brazos se cansaron y un brazo fue levantado por Aarón, y ya dijimos que Aarón representa a la oración, y el otro era Hur. Hur viene de la tribu de Judá, y Judá significa alabanza. Entonces, Hur representa a la alabanza y a la adoración. Entonces podemos decir que ambos levantaron sus brazos y los mantenieron en alto con la ayuda de, en este caso, de Aarón, que representa la oración, y con la ayuda de Hur, que representa la alabanza y a la adoración. Y cuando mantuvieron los brazos de Moisés en alto, la Biblia nos dice en el versículo 13 que Josué deshizo a los amalecitas y a todo su pueblo a filo de espada, es decir, los derrotó completamente. ¿En base a qué? En base a que la victoria estaba siendo ganada primero en la parte espiritual, demostrando una vez más que la batalla espiritual es más importante que la batalla natural, y que cuando la batalla espiritual se gana, la batalla natural también se consigue. Y por eso tenemos que entender, primero tenemos que ganar la batalla espiritual para ganar la batalla natural. Y entonces quiero que veamos
el panorama completo de esta historia. Moisés nos representa a ti y a mí, que tenemos que luchar también la batalla espiritual. Moisés tuvo que descansar en Cristo y en su palabra para vencer y derrotar a los amalecitas. Y eso es algo que nosotros también tenemos que hacer. Si estamos en una batalla espiritual, lo que tenemos que hacer es descansar en cada promesa, en cada palabra que salió de la boca de Dios. Eso es clave, eso es importante para poder avanzar y vencer en la batalla espiritual. Pero además necesitó de Aarón y necesitó de Hur. Aarón representa a la oración que todos nosotros tenemos que realizar como hijos de Dios cuando estamos en la lucha espiritual. Si estamos en la lucha espiritual, nosotros necesitamos depender de la victoria de Jesucristo, depender del Espíritu Santo, para que Él nos fortalezca con poder en nuestro ser interior, y por eso debemos orar cada día. Porque sin el Espíritu Santo y sin su fortaleza y sin la palabra de Dios no vamos a poder vencer. Por eso necesitamos de esa fortaleza divina que viene a nuestras vidas como resultado de tener comunión con Dios. Pero también estaba Hur, y dijimos que Hur viene de la tribu de Judá y él representa a la alabanza y a la adoración. Y saben, cuando estamos en medio de la batalla, cuando estamos enfrentando al enemigo, cuando el enemigo está atacando nuestras vidas, nosotros tenemos que alabar y adorar a Dios, porque ya su obra está completa, porque ya Jesús murió por nosotros, porque ya Jesús ganó victoria para nosotros. O como dice Pablo en Romanos, en Él nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Cristo nosotros somos más que vencedores por medio de Él mismo que nos amó. Es decir, Él ya ganó la victoria para nosotros. Y por lo tanto, tenemos que mantenernos levantando nuestras manos, alabando a Dios, adorando a Dios, bendiciendo al Señor, dándole gracias a Dios. Entonces, quiero que entiendan, en toda lucha espiritual, tenemos que levantar en alto la palabra de Dios. Tenemos que declarar las promesas de Dios que nos hablan de la victoria de Jesucristo. Luego tenemos que mantenernos orando, tenemos que mantenernos teniendo comunión con Dios para que el Señor nos fortalezca, porque la batalla no depende de nosotros, sino depende de aquel que está con nosotros y aquel que ganó la victoria, que es Jesucristo. Y por eso yo tengo que tener comunión con Él y tengo que depender de Él. Y la tercera cosa que tengo que hacer es también estar alabando y adorando a Dios todos los días. Cuando alabo y adoro a Dios, cuando le doy gracias a Dios, sin duda estoy confiando en Él, estoy manteniendo mi fe al tope, estoy adorándole por su victoria, estoy adorándole porque Él está conmigo, estoy adorándole porque Él no me deja, estoy adorándole porque Él ya venció y su victoria es mi victoria. Eso es importante que todos nosotros lo entendamos. Y quiero repetirlo porque quiero que esto quede en tu corazón. Lo primero que tenemos que hacer es descansar en Cristo y en sus promesas para ganar entonces la batalla espiritual, porque Jesús ya venció y nosotros ganamos la victoria cuando nosotros declaramos las promesas de Dios, porque sabemos que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Es decir, se van a cumplir en nuestras vidas. Así que levantamos la palabra, hablamos la palabra, declaramos la palabra. En segundo lugar, tenemos que usar la oración para poder ganar la batalla espiritual. Y tenemos que ser perseverantes, tenemos que perseverar confiando en Dios, porque a veces puede demorar un poco, pero sabemos que Dios es fiel y que Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, sino que Él está con nosotros. Así que no nos desanimemos. Si estamos orando, mantengámonos cada día haciendo lo mismo, dándole gloria a Dios y sabiendo que Él está con nosotros y sabiendo que nuestras oraciones no son en vano. En tercer lugar, si vamos a ganar la batalla espiritual, entonces tenemos que alabar y adorar a Dios con todo nuestro corazón. Ahora, la prueba de que Dios era el que había dado la victoria era
está en la base de lo que él pide. ¿Qué le pide Dios a Moisés? En Éxodo 17:14 le dice, haz esto o escribe esto para memoria en un libro. Le pide que escriba eso y que nunca olviden cómo ganaron la victoria, cómo Dios realmente les ayudó y cómo ellos vencieron en ese día en su primera batalla. Lo hicieron porque siguieron las órdenes de Dios, siguieron las directivas de Dios, como hemos visto. Así que nosotros también debemos recordar todas las victorias que Dios nos ha dado y debemos ser agradecidos con Él. En el versículo 15, Moisés responde a Dios por la victoria que Dios le ha dado. Y Moisés levanta un altar para adorar a Dios. Ya después de que había logrado la victoria, él va a seguir adorando a Dios y agradecerle por esa victoria. Y Moisés levantó ese altar y le puso un nombre, Jehová Nisi. Jehová Nisi, es decir, Jehová es mi estandarte o Jehová es el que me dio la victoria. Y nosotros tenemos que saber también que debemos ser agradecidos con Dios con cada victoria que Él nos ha dado y debemos cada uno de nosotros también saber que Jehová es Jehová Nisi, Jehová nuestro estandarte, Jehová es el que nos da la victoria, Jehová es el que está con nosotros, que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, sino que nos va a ayudar y llevar hacia adelante. Así que en este año te comparto este mensaje porque quiero que tú seas victorioso todos los días de tu vida. No hay manera que el enemigo te pueda derrotar si tú puedes caminar obedeciendo a Dios y haciendo su voluntad. Él está con nosotros y hemos entendido que la batalla espiritual es la más importante y si ganamos la batalla espiritual, ganamos también en el área natural, en el área humano. Por eso es que nosotros tenemos que ser personas de oración, padres, madres, ustedes tienen que orar por sus cónyuges, pero también por sus hijos y por cada necesidad o situación que tengan en sus vidas. Y es importante en ese sentido que oremos siguiendo los principios que Dios ha establecido. Tenemos que saber que hay que levantar la palabra de Dios en alto, tenemos que ser personas de oración y tenemos que ser personas que adoramos a Dios en medio de la batalla. Y le damos gracias y le honramos a Él porque confiamos en Él, porque sabemos que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar y está con nosotros. Y tal vez ahora podemos juntos orar y quisiera que al orar tú sigas estos principios y decidas practicarlo en tu vida todos los días. Es decir, que vas a levantar en alto las promesas de Dios, que vas a creer en las promesas de Dios porque las promesas de Dios nos muestran lo que Jesucristo ya ganó para nosotros en la cruz y cuando nos aferramos a ellas, cuando vivimos en base a esas promesas, dice que esas promesas son sí y amén para nuestras vidas, se van a cumplir en nosotros porque ya Jesús ganó, entonces se van a cumplir de todas maneras en nosotros, se van a hacer realidad y también tenemos que mantenernos en comunión con Dios, orando cada día. Tenemos que mantener cada día dependiendo de Él, porque solo Él puede fortalecernos. Y en esta batalla nosotros no ganamos con nuestras fuerzas. ¿Te acuerdas de Pedro? Pedro fracasó porque enfrentó su batalla espiritual solo, separado de Jesús, y fue derrotado. Negó a Jesús las 3 veces. Pero nosotros no sigamos ese ejemplo, por eso tenemos que orar, tener comunión con Dios, Él nos fortalece, Él nos ayuda y Él nos da la victoria. Y la tercera cosa que debemos hacer y que debe quedar bien claro en nuestro corazón es que ganamos la victoria espiritual alabando a Dios y adorando a Dios. Y eso es importante, que lo hagamos. Nosotros encontramos que en el tiempo de Josafat, él ganó la batalla solamente alabando a Dios. Y sus enemigos se mataron unos a otros y ellos solamente tuvieron que ir y despojar a sus enemigos y tomar posesión de todos los bienes, de todo el oro, la plata que ellos habían traído. Pero así es nuestro Dios, nos da la victoria a través de la alabanza y la adoración. Y por eso es que nosotros tenemos que entender, estas son armas espirituales que tenemos que practicar cada día. Y quiero que oremos ahora y hagamos estas 3 cosas. Padre Celestial,
Yo te doy gracias porque cada uno de nosotros podemos venir delante de tu trono y saber, Señor, que Jesucristo ya ganó la victoria completa para nosotros en la cruz del Calvario, y porque Él ganó esa victoria podemos declarar tus promesas, podemos declarar tus verdades, porque todas tus promesas son sí y amén, y están listas para cumplirse cuando las creemos. Y por eso vamos a levantar tu palabra en alto, como Moisés levantó esa vara, Señor. Y también nosotros vamos a ir hacia adelante confiando en ti, orando cada día sin desanimarnos. Vamos a ser perseverantes en la oración, porque sabemos que en la oración tú nos fortaleces, nos das nuevas fuerzas, nos ayudas, nos muestras, Señor, la victoria que tenemos en ti, y también nos muestras cómo ganar esa victoria. Y por eso es que tenemos que orar cada día. Y asimismo, Señor, ayúdanos a que nosotros podamos verdaderamente también mantenernos alabando y adorando tu nombre. Si hacemos esto todos los días, tendremos victoria. Yo te pido en el nombre de Jesús que pongas tu mano sobre cada uno de tus hijos que tienen sus problemas, sus necesidades, y sigan estos 3 principios: de levantar la palabra, de mantenerse orando, de mantenerse adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y la victoria vendrá sobre sus vidas, sobre cualquier problema, sobre cualquier necesidad, sobre cualquier circunstancia. Y que este año sea un año victorioso, bendecido, donde, Señor, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y ganamos la victoria en cada área, en cada necesidad, sabiendo que tú eres Jehová Nisi, nuestra bandera de victoria, nuestro estandarte. Y en ti, Señor, tenemos victoria para cada uno de nosotros. Y te doy gracias por eso, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, familia, es un gozo siempre compartir la buena palabra de Dios, palabra que es vida, palabra que es verdad, palabra que habla y vivifica nuestras vidas y nos lleva hacia adelante en la victoria en aquel que nos amó. Tú y yo somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Vivamos para Él, vivamos siguiendo sus principios, vivamos sabiendo que en esta lucha espiritual nosotros somos más que vencedores y que Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Pero la batalla espiritual es primero y luego la natural. Así que caminemos en la victoria de nuestro Dios. Que tengan una semana bendecida y maravillosa y vivan deleitándose y alegrándose en el Señor. Un abrazo para todos y Dios siga guiando y bendiciendo sus vidas cada día. Los días lunes y martes a las 7 de la noche estamos teniendo un tiempo muy especial de oración. Así que te esperamos para orar juntos en familia. Ya iniciamos el curso Sanidad Divina, pero aún puedes ser parte de ello. Te esperamos todos los martes después de Amando su Presencia. El Movimiento Evangelístico Misionero presenta la Conferencia Ministerial Fluye 2021, del 4 al 6 de febrero, totalmente virtual e interactiva, con la participación de expositores internacionales: Daniel Peloso, Elías Betanzos, Eliseo Camela, Esaú Bonilla, Héctor Lara, Teddy Flynn, y la participación especial del Consejo de Ancianos del MED. Más información en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Te esperamos. Apreciada familia Juan 3:16, quiero informarles que se nos acerca nuestra conferencia del Movimiento Evangelístico Misionero, y hay 2 partes en esta conferencia. La primera es para jóvenes, el día martes y miércoles 2 y 3, y el día 4 al 6 la conferencia internacional para todos. Y queremos que ustedes participen de esta conferencia.
queremos que sean bendecidos por esta conferencia. Y por cierto, esto va a ser transmitido a través de dos plataformas, la de Facebook y también de YouTube. Así que queremos que ustedes se unan en estos días, separen esas fechas. Vamos a ser bendecidos con enseñanzas en la mañana y en la noche, y vamos a tener oradores internacionales que van a traer una buena palabra para nuestras vidas, y queremos que tú y yo seamos edificados juntos. Así que ya están invitados y tendremos un buen tiempo en esta conferencia. Estos han sido todos nuestros anuncios. Ahora los dejo con el Ministerio de Alabanza. Qué excelente tiempo de alabanza vamos a tener en este momento. Así que te invito a que te pongas en pie en casa y vamos a alabar juntos a nuestro Señor Jesús. Amén. Sí, Jesús. Estoy aquí, no tengo nada más que dar. Todo en mí anhela solo adorar. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor. Dile al Señor, Dios es amor. Eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Lo tengo todo si a ti te tengo. Eras ciego y ahora puedo ver. Oh sí, Jesús, te alabamos a ti. Wow. Dile al Señor, a tus pies mi vida vengo a entregar. Solo en ti encuentro mi lugar, mi hogar. Sí, Jesús, con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor. Dios es amor. Dile, eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Lo tengo todo si a ti te tengo. Eras ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Lo tengo todo si a ti te tengo. Eras ciego y ahora puedo ver. Te alabamos, Jesús. Levanta tus manos en esta mañana. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Vamos a decirle todos, Dios es amor.